Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyara Ñe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre el libro de Samuel. Estamos con el capítulo 17. Estamos sobre todo reflexionando desde el versículo 12 hasta el versículo 37. Este es el momento en que David va al frente de batalla. Es decir, David comienza a ingresar poco a poco en las filas del ejército. En realidad, es el papá, lleva la ituala ella yo te comienza de yo que fuera a sus hermanos. 3 de sus hermanos que estaban en ese momento en las filas del ejército, ¿verdad? Allí estaba Eliab, que era el mayor, dice que era el más grande, el más hermoso, el más esbelto. El segundo era Abinadab y el tercero era Samma. Y entonces su padre le dice, ¿verdad? David, que era el más pequeño de estos 3 mayores que habían seguido a Saúl, mientras que David solía ir al campamento de Saúl y luego volvía a Belén para apacentar el rebaño de su padre. O sea, peala la página, peala y función, peala y misión. La misión lleva hoy esa pero ahora en una ocasión, ¿verdad? Del papá que le pide que él vaya junto a sus hermanos. Le dice Jesé, toma esta bolsa de grano tostado y estos 10 panes y corre a llevárselos a tus hermanos al campamento. Aquí entonces comienza todo. Por eso decíamos esta narración que comienza del 12 hasta el 37 nos habla un poco de cómo David se va enterando, cómo va entrando poco a poco en el campamento, sobre todo estamos hablando en el campamento de la batalla, en la lucha, en el ejército de cierta manera. Cuando él llega, dice, en ese momento justamente subió del frente filisteo el luchador llamado Goliat, el filisteo de Gat, pronunció las mismas palabras y David lo escuchó. Todos los israelitas apenas vieron al hombre, huyeron despavoridos delante de él. Un hombre de Israel dijo, ¿han visto a ese hombre que sube? Él viene a desafiar a Israel. Al que lo derrote, el rey lo colmará de riquezas, le dará a su hija como esposa y eximirá de impuestos a su casa paterna en Israel. Bueno, toda esta historia, se dan cuenta cómo va entrando poco a poco. En y nada. Pero ¿cómo es eso? Todo un ejército de Israel que confía simplemente en sus propias fuerzas, ¿verdad? Porque, así lo dice, pronunció las mismas palabras, dice, David lo escuchó. Todos los israelitas apenas vieron al hombre, huyeron despavoridos delante de él. Todos los israelitas. Por otra parte te está diciendo, ¿verdad? David que escucha, o ya pues acá, o hendú, o jesá, o otra cosa más, es la emisión, o guri, o ella mío, o ñandumio le hermano cuera. Porque allí estaba, ¿verdad?
Eliab estaba allí, estaba también su hermano Aminadab y su hermano Samá, los tres, que se habían alistado al campamento, al ejército de Israel. Pero, como todos salen despavoridos, ciertamente que David también pregunta, dice a los hombres que estaban allí, ¿qué le harán al hombre que derrote a ese filisteo? ¿Qué es lo que le van a dar? ¿Por qué? ¿Por qué toda esa recompensa que aquí acaba de decir justamente estos tres posibilidades al que derrote, ¿verdad? Como premiación que había dado Saúl y había dicho, el rey lo colmará de riquezas, le dará a su hija como esposa y luego eximirá de impuestos a su casa paterna. Bueno, David no es que habla directamente porque quiere una o las tres promesas, ¿verdad?, del rey, si él hiciere eso, sino que lo que a él le pone mal es que este hombre venga y esté hablando mal de las huestes, dice, del Señor de los ejércitos. O sea que es una defensa, pero una defensa en un sentido espiritual, en un sentido religioso, en un sentido del valor de lo que significa para él Israel. Entonces los que habían oído las palabras que dijo David se las comunicaron a Saúl y éste lo mandó llamar, porque él reacciona. ¿Para qué has bajado aquí?, le dice su hermano, ¿verdad? Su hermano Eliab y Boshimai, el hermano mayor. Ellos eran 8, David el menor, los 3 que habían ido. Aquí Eliab entonces ya toma cartas en el asunto. Manayo, digo, a ver, Manayo, ¿quién te llamó, verdad? O si viniste con una función específica, venir a traer algo, un poco de comida, etcétera, y nada más. ¿Para qué has bajado aquí? ¿Y con quién has dejado esas pocas ovejas en el desierto? Ese es otro elemento también. Va en ella, tendéla ella por ande. Mahala abandona pareja de yuco a vejina, ¿verdad? O sea, como queriéndole echar en cara algo. Nosotros somos los responsables, nosotros estamos aquí, ¿verdad? Eliab está diciendo eso. Yo sé que eres un atrevido y un mal intencionado. Tú has bajado para ver la batalla. David replicó, ¿pero qué he hecho? ¿O ni siquiera se puede hablar? Enseguida se apartó de él y dirigiéndose a otro le hizo la misma pregunta y la gente le respondió lo mismo que antes. Es decir, David que está preguntando, David que se está preocupando de la situación que vive el ejército de Israel. Volvemos enseguida con más de Yara Ñe, Antiguo Testamento. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yara Ñe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yara Ñe, ay de mí si no evangelizara. Ñande Yara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Todos los jueves de 20:30 a 21:30 horas. Agosto, Cartas Paulinas. Contactos al 0981 50 50 36. Ñande Yara Ñe, Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Tiene límite a este mundo pecador. Decidiste dejar el cielo por nosotros, mi Señor. De una virgen bella y pura nació nuestro Redentor. Encarnado en un bebé, nos trajiste salvación.
vestido de amor, en sacrificio te diste al Padre, y en la cruz todas las culpas lavaste con tu sangre. Mas aún no te conformaste y decidiste quedarte en cuerpo, alma y divinidad, y podemos contemplarte en el pan y en el vino, convertido en cuerpo y sangre. Nos entregas tu amor y nos das la comunión. Bendita Eucaristía, presencia de Dios, cuerpo de Cristo, milagro de amor, pan de la vida, la entrega total, fruto de unidad. Bendita Eucaristía, precioso manjar, vertiente infinita que sacia mi alma, presencia divina, el cielo en la tierra, Jesús vivo está. Han bajado del cielo, nunca más tendremos hambre. Agua de vida eterna, nunca más tendremos sed. Quien coma y beba de tu cuerpo y sangre vivirá para siempre. Bendita Eucaristía, presencia de Dios, cuerpo de Cristo, milagro de amor, pan de la vida, la entrega total, fruto de unidad. Bendita Eucaristía, precioso manjar, vertiente infinita que sacia mi alma, presencia divina, el cielo en la tierra. Jesús vivo está. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Padre Santo, Padre bueno, Dios majestuoso, Dios de la creación, hoy venimos a tu encuentro, a ti rendimos nuestra adoración.
Dios todopoderoso, Dios de amor. Tus maravillas canta la creación, con himnos de alabanzas en tu honor. Te damos gracias por tu inmenso amor. Dios Padre Santo, Padre Eterno, Dios soberano, Altísimo Señor, hoy levantamos nuestra alabanza, a ti postramos nuestro corazón. Dios todopoderoso, Dios de amor, tus maravillas canta la creación, con himnos de alabanzas en tu honor. Te damos gracias por tu inmenso amor. Dios todopoderoso, Dios de amor, tus maravillas canta la creación, con himnos de alabanzas en tu honor. Te damos gracias por tu inmenso amor. Si me pides que me acerque a ti, con amor eterno tú nos amas, mi creador, mi padre y protector. Con amor eterno tú nos amas, Dios y Rey de toda la creación. Acércate, amado, siendo a ti la gloria y alabanza. Soy tu Padre, Dios y Rey de toda la creación. Mis brazos abiertos, yo te espero, yo te amo. Hijo mío, acércate a mí. Dios todopoderoso, Dios de amor, tus maravillas canta la creación, con himnos de alabanzas en tu honor. Te damos gracias por tu inmenso amor. Con toda la creación te exaltaré, yo te exaltaré, un himno de alabanza cantaré. Postrada en tu presencia adoraré, y en tu regazo al fin descansaré. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería.
Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este hermoso libro de Samuel, el primer libro de Samuel. Estamos en el capítulo 17. Principalmente subrayamos estos versículos que son del 35, pero antes estamos haciendo todo lo que fue sucediendo, todo lo que vamos encontrando. Aquí le comunican a Saúl ahora que David es el que se está enojando, vaya guapio con vaya guapo, no vaya guapo defender veñan del pueblo, lleva. Si no le tienen a Dios, o sea, anda y por ahí va a ver la homo que no hay yubecuera, va a ir a Vigondere ofrecer tres cosas, va a ir a ofrecer yubecuera. Uno, riqueza, el otro, su hija, como esposa, la princesa, y luego el hecho de no pagar impuestos, ¿verdad? Y entonces, estas cosas hay que ofrecerle a alguien. Hey, a ver, David, ¿qué es lo que te tiene que mover? Y aquí lo que te tiene que mover es el amor a Dios, el amor al pueblo, el amor verdaderamente por la nación. O pegan con la democracia. Alandebe de coro peña de yarabe que tú estés entonces eres cueta lleva. Porque eres ecata pe y poná para tu pueblo, para tu gente. Y así entonces le comunican al rey. El rey entonces lo hace llamar. Tú no puedes batirte con este filisteo porque no eres más que un muchacho. Y él es un hombre de guerra desde su juventud. De Iranión asesina David lleva. Y este guerrero, Goliat, él ya luchaba, ya era un luchador. Imagínense toda la experiencia que ya tiene de guerra, de combate. Tú eres apenas un chiquilín, ¿verdad? Todavía no eres ni un muchacho, pero David dijo a Saúl, tu servidor apacienta el rebaño de su padre, y siempre que viene un león o un oso y se lleva una oveja del rebaño, yo lo persigo, lo golpeo y se la arranco de la boca. Y si él me ataca, yo lo agarro por la quijada y lo mato a golpes. Qué interesante esta expresión, ¿verdad? Una expresión así de David, un jovencito, alguien que lucha. Es el pastor, ¿verdad?, que cuida. Entonces, ya ya subliminalmente lo que nos quiere transmitir es que el pastor es capaz de dar la vida por sus ovejas, como decimos nosotros, ¿verdad? Y entonces le está explicando, hey, ponashme, tu servidor, se aben. Si hay la oveja cuerandia, vean de por ahí ningún problema. Si hay media cuera, ni atenderse cuera, pero si viene un lobo o un oso y se lleva una oveja del rebaño, o ataca, lleva, o le sorprende, si andas allá y llueva, les persigo hoy, les persigo, das allá y llueva, lo golpeo y se la arranco de la boca. Entonces, estas son actitudes, expresiones, ¿verdad?, que nos hacen entender muy bien la preocupación, la lucha, el empeño por defender al pueblo, por defender a la gente. Yo lo persigo, lo golpeo, lo arranco de la boca. Y si él me ataca, yo lo agarro por la quijada y lo mato a golpes. Entonces, es un riesgo total de parte del pastor, pero por eso que nosotros decimos, ¿verdad?, y tienen tantas expresiones en la Biblia, encontramos, ¿verdad?, el pastor, el buen pastor. Este es el pastor que nos conviene verdaderamente, aquel que va detrás de alguien. Y entonces desde ahí es capaz, ¿verdad?, de ayudar, de pasar la mano, de sacar de esa situación en la que se encuentra, en este caso, el mismo pueblo. Cuando Saúl le dice, tú eres apenas un muchacho, y él un hombre de guerra desde su juventud, Saúl básicamente le está diciendo a Daud, él ha sido un soldado por más tiempo del que tú llevas con vida, ¿verdad? Vayan de ya en los otros cursos anteriores. O sea, pensar, entrar, que nosotros muchas veces confiamos más en qué cosa. Y bueno, en la experiencia humana, en la experiencia del hombre, como si fuese esta la que nos va a salvar, esta es la única, ¿verdad?, que nos puede llevar adelante. Aunque poner por una parte la ya calcular millas, esa mía lleva que es cierto, o sea, no es que tampoco esto nosotros decimos que no sea de esta manera, porque la experiencia, la lucha, la práctica, la técnica, la táctica que uno va tomando, lo va haciendo con la experiencia y de acuerdo a lo que uno también tiene como experiencia de vida. Pero el problema es que aquí Saúl está subrayando mucho solo el aspecto humano.
A David no interesa upea. La vida, esta es la maestra, ¿verdad? La vida es la que nos enseña desde un aspecto muy humano. Pero tenemos que saber que aquí David está mirando algo más. David está mirando una dimensión espiritual, una dimensión mucho más profunda. Quiere decir que aquello que nos mueve es verdaderamente esa gracia de Dios. Para defender al rebaño. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Antiguo Testamento. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor que nos invita siempre a reflexionar. Hoy día de todos los niños por quienes nosotros rezamos y pedimos, principalmente pedimos por nuestros padres, por nuestros familiares, para que asuman siempre esta linda responsabilidad en la educación y en la transmisión de los bienes, de los valores, de la honestidad, de las cosas lindas. Dios en el corazón de nuestros niños. Hoy, queridos amigos, estamos escuchando la palabra de Dios desde el libro del Deuteronomio, capítulo 34, del 1 al 12. Moisés subió de las estepas de Moab al monte Nebo, a la cima del Pisgá, frente a Jericó. Y el Señor le mostró todo el país, Galaad hasta Dan, todo Neftalí, el territorio de Efraín y Manasés, todo el territorio de Judá hasta el mar occidental, el Negev, el distrito y el valle de Jericó, la ciudad de las palmeras, hasta Zoar. Y el Señor le dijo: esta es la tierra que prometí con juramento a Abraham, a Isaac y a Jacob, cuando les dije: yo se la daré a tus descendientes. Te he dejado verla con tus propios ojos, pero tú no entrarás en ella. Y así continúa la palabra de Dios. Es el cumplimiento de la promesa con respecto a la tierra. No nos olvidemos, queridos amigos, a Abraham, el padre de las naciones. La primera de las promesas era justamente la tierra. Es ella, lleva pendere y jamina, es decir, tus propias seguridades. La tierra significa eso. Y vete aquella que yo te mostraré. Y así entonces, hoy también nos está diciendo, esta es la tierra donde tú entrarás. Pero cuando entres a esa tierra, lleva contigo los valores, lleva contigo las normas, lleva contigo los preceptos. Oye, cuana, yepa, esta tiene que ser la tierra sin mal. Qué linda expresión esta, ¿verdad? La tierra sin mal. Aupeala ñandella jecábana, el reino de Dios. La tierra donde nosotros ponemos ese granito de arena para poder construir algo positivo, para que podamos construir como comunidad el reino de Dios en medio de nuestro pueblo. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Comunicado a la opinión pública. Ante violenta invasión a territorios indígenas, los religiosos piden que los organismos estatales actúen de forma urgente. Ante la invasión ocurrida en el territorio sagrado de los Paitabuiterá, nos dirigimos a la sociedad paraguaya y a la comunidad internacional desde la Pastoral Indígena de la Arquidiócesis, el Comité de Iglesias para Ayudas de Emergencia, la Conferencia de Religiosos, Religiosas del Paraguay, para pronunciarnos en defensa y cuidado de la vida de nuestros hermanos indígenas del pueblo Paitabuiterá de la zona de Ubipité, Amambay.
El día lunes 31 de julio, unos desconocidos armados invadieron el territorio sagrado de 7 comunidades indígenas de los Paitabuitená. Estas tierras tienen 2 fracciones, una con título de propiedad del INDI y la otra fiscal, por lo tanto, legítimamente pertenecientes a los indígenas. Los invasores llegaron al lugar haciendo más de 20 disparos al aire, creando zozobra y miedo en los niños y las familias del lugar, quienes actualmente se encuentran refugiados en sus casas y en los montes. Los líderes de las comunidades han hecho la denuncia correspondiente en la fiscalía de la zona. Mientras tanto, el miedo y el peligro siguen latentes en medio de las 64 familias con aproximadamente 250 niños. Pedimos a la Fiscalía General, al INDI con sus abogados que actúen como corresponde de urgencia en estos casos y realice su trabajo en conjunto con la Policía Nacional para el debido allanamiento y desalojo del lugar de las personas extrañas e invasoras, que se garantice el cumplimiento de la ley según nuestro derecho enunciado en la Constitución Nacional. Además, hacemos un llamado a todas las organizaciones e instituciones que trabajan a favor de los pueblos indígenas a unirnos para cuidar nuestra casa común, que son los territorios indígenas. Nuestra misión es colaborar con nuestros hermanos indígenas, quienes nos piden solidaridad. Son ellos los genuinos propietarios y protectores de los bosques, y hoy están alzando sus voces ante las constantes invasiones y deforestaciones de sus territorios. Que sepamos tener bien abiertos los oídos y el corazón sensible para escuchar y comprender el llamado que Dios nos hace como cristianos y ciudadanos serios en medio de esta realidad de deshumanización. Pastoral Indígena Arquidiocesana, Comité de Iglesias para Ayudas de Emergencia, Conferpar, Conferencia de Religiosos del Paraguay. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Sin antes realizar tu santa voluntad, tu santa voluntad. Aunque mis ojos no puedan captar lo que yo espero, sé que llegará, pues en tu palabra está, que no me abandonarás. Lo
Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe'e, Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre este hermoso libro de Samuel, el primer libro, capítulo 17. Sobre todo queremos subrayar hoy el versículo 35. Pero para nada, con todas estas presentaciones que estamos haciendo, recordar un poco lo que significa David, que va entrando poco a poco al frente de batalla. Primero se le presenta a un David pastor, a un David, a un niño, a un jovencito que está al frente del rebaño, a doña Tendela, oye, ¿se acuerdan? De la emisión. Después viene, oye, Boua lleva la itúa, y yo te dormí, ñandomí, es a mí, de yo que cueran hermano, cueras, acuerdan, y nos hinamos, de las ayos gate en viú o lo que sea. Y él cuando viene justamente escucha, ve, siente lo que está sucediendo en el ambiente. Aunque llepas y ve, hay pocos lías, apenas lleva. Un body para país, no, no puede ser esto. Va a ver, ¿qué es lo que le están ofreciendo? El mismo rey que está ofreciendo tres posibilidades: riqueza, su propia hija, la princesa, incluso eximirle de todo el impuesto. Entonces todo eso le llama la atención, ¿verdad?, a David. Pero entonces, ¿qué es lo que está pasando? Esta gente se mueve simplemente podemos decir nosotros hoy en día, por dinero. Se mueve por dinero, entonces no hay verdaderamente un amor espiritual profundo. ¿Por qué yo estoy llevando adelante mi pueblo, liberándole? Esto es muy importante, ¿verdad? Porque nosotros ahora tenemos que ir viendo también la interpretación, es decir, hacer un poco de hermenéutica, una aplicación a nuestra propia vida, a nuestra propia política, a nuestra propia sociedad, a nuestra propia iglesia, a nuestra propia familia. El año de Mongu, ¿verdad? Entonces, muchas veces lo único que nos mueve es el afán del dinero, las promesas. Y entonces, incluso así, nosotros sabemos muy bien que muchas veces somos ladrones, muchas veces nos arriesgamos, ¿verdad?, a hacer cosas ilícitas. ¿Por qué? Por el dinero. Entonces, hago sobre facturaciones, pero tranquilamente, ¿verdad? Ya me etan de pean de ella, pues, pero pea en realidad o vale 3 millones, pero le moita hacer 10 millones, moita hacer. Entonces me etan de la de 3 millones, de la meta hoy de 3.500 ya me etan de. Pero pea se arjata, ¿entendiste? Y entonces nosotros nos prestamos. Eso es lo que está diciendo aquí. ¿Qué es lo que a vos te está moviendo? ¿O verdaderamente te mueve la honestidad, el amor? Ahí está. Esto quiere decir el sentido espiritual. Entonces, ni que nadie entiende, ahí el sentido espiritual, en botella de desaña, mañana, batalla de angelitos y en el cielo. Allí, ya se verá. Porque en realidad a Dios lo encontramos ¿dónde? En el orden, en la justicia, ¿verdad? La definición profunda, radical, existencial, ¿verdad?, de Dios es justamente la justicia, el justo. Esa justicia. Y para eso, entonces, ahí ya vamos entrando en los otros detalles. Eso significa honestidad. Y así, ¿verdad? Todos estos otros elementos. Entonces, David, oye, tú lo dices, cierto, porque lo oye, hay poi que tú en la PQE. Imagínense, qué interesante. La PQE hanguaja peyapó, algo a favor del pueblo, es decir, eliminar a este Goliat. Ustedes necesitan aceitar un poco, aceitar un poco para que vos te puedas mover. La andén de aceitar y no de emboazaino, me sagüerubi alguito. Entonces, o sea, nadie se mueve por la honestidad. Nadie se mueve por el amor verdaderamente a las personas, por el amor a la patria, por el amor a los hermanos.
sino que todo lo hacemos por intereses. Y esto en todos los niveles, queridos hermanos. Buena ayuda, una ayuda maravillosa, ¿verdad? O sea, la palabra de Dios siempre nos hace reflexionar. Vamos reflexionando, vamos entrando, vamos procurando conocer lo elemental y lo fundamental de lo que es un llamado de Dios, lo que es un enamorarse de lo que Dios quiere para nosotros, para su pueblo, para su gente. Entonces él comienza a preguntar una y otra vez más. Y entonces, desde el aspecto espiritual hay una pregunta muy interesante que hace David, porque dice él, ¿quién es ese filisteo incircunciso para desafiar a las huestes del Dios viviente? Volvemos enseguida con más Ñandeyara Ñe'e, Antiguo Testamento. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Sin que nadie lo viera, se escurrió disfrazado de aldeano por una pequeña puerta lateral del palacio y se perdió en la oscuridad de las callejuelas de la ciudad de Sekesfehervar para escuchar subrepticiamente las quejas y comentarios de la población con el fin de subsanar las injusticias y ponerse al tanto de los sufrimientos de sus súbditos pobres. Y como siempre lo hacía en sus excursiones nocturnas, llevaba la faltriquera repleta de monedas que distribuiría equitativamente entre los menesterosos de tal forma que ninguno se fuera a casa con las manos vacías. Dado que de sus anteriores expediciones había salido indemne, se confió. Esa noche se aventuró temerariamente en el sector más sórdido de la ciudad y desembocó en una plazuela atiborrada de prostitutas e indigentes que fueron haciéndole corrillo, y el rey Esteban I empezó a repartir el dinero. De pronto, un grupo de delincuentes que estaba cerca se abalanzó sobre él, lo derribó, le quitaron la bolsa, lo molieron a patadas hasta dejarlo inconsciente, y al cabo de un rato, el monarca recobró el conocimiento, se incorporó con la ayuda de algunos mendigos y, tambaleándose, retornó al palacio, en el que sus guardias y consejeros lo esperaban preocupados. Al verlo llegar, lo reconvinieron por su imprudencia. Entonces el maltrecho Esteban le dio gracias a Dios por permitirle sufrir un poco de lo mucho que el Salvador padeció camino de la cruz, y les dijo: aunque me vuelva a suceder lo mismo, jamás le negaré una ayuda o un favor a nadie si en mí existe la capacidad de hacerlo. Gracias a esas habituales y solitarias correrías nocturnas, el rey Esteban I se compenetró con la idiosincrasia de su pueblo y así adquirió la sapiencia suficiente para gobernar con amor y ecuanimidad a la joven e indómita Hungría. Esteban de Hungría, nacido en Esztergom en el año 975, era hijo del príncipe Gesa de Hungría, quien lideraba una federación de veleidosas tribus magiares que conspiraban permanentemente contra él, y con el fin de consolidar su poder buscó una alianza con Otón, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, quien accedió a firmar el pacto, pero con la condición de que se convirtiera al cristianismo, a lo cual accedió Gesa, y entonces San Adalberto de Praga, que desde hacía algunos años evangelizaba por la región, los bautizó a él y a su heredero Esteban, a quien desde ese momento San Adalberto le impartió una educación que comprendía matemáticas, historia, literatura, retórica, jurisprudencia, y lo instruyó en la vida de los santos, en sagradas escrituras, filosofía y teología, materias que le abrieron a Esteban la puerta a la plena devoción a la Santísima Virgen, a Jesús crucificado, a la oración, al ayuno y a la misericordia,
al morir su padre en el 997. Esteban, que desde el año anterior se había casado con Gisela de Baviera, hermana del duque de Baviera Enrique II, que unos años después sería emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, ascendió al trono e inmediatamente parte de su familia y los jefes de algunas tribus vasallas intentaron derrocarlo, pero apoyado por su cuñado, sometió a sus enemigos. Así se ganó la obediencia de todos los clanes magiares que le prometieron vasallaje, fidelidad, y lo reconocieron como el primer rey de la historia de Hungría. Y ese título fue legitimado por el Papa Silvestre II, quien le envió una corona especial y a San Atanasio para que éste se la ciñera oficialmente en el año 1001, como reconocimiento a la cristianización de todo el reino. A continuación, San Esteban de Hungría organizó el país en provincias y al frente de cada una puso a un conde encargado de administrarla e impartir justicia en su nombre. Promulgó sabios códigos que regulaban los diezmos, los impuestos, los deberes y obligaciones recíprocas de los señores feudales con sus vasallos y de todos ellos con la Iglesia. Dictó severas leyes que castigaban ejemplarmente la usura, el adulterio, el concubinato, el robo, el asesinato, la brujería. Creó paulatinamente varias diócesis y arquidiócesis y asimismo ordenó que por cada 10 pueblos se edificara una iglesia que por cuenta del mismo tesoro real se proveyera a los templos de libros litúrgicos, ornamentos, cálices, asientos, cuadros, imágenes, y a los feligreses les asignó la manutención del sacerdote correspondiente. Y como si fuera poco, San Esteban erigió varios santuarios marianos, entre los cuales la flamante basílica de Székesfehérvár, ciudad en la que residía el monarca, con capacidad para 9.000 personas, y concluyó el imponente monasterio benedictino de San Martín de Tours, conocido también como la abadía de Pannonhalma, que había comenzado su padre. Fundó hospitales, hospicios para ancianos, para huérfanos, para mujeres abandonadas. Abrió una amplia calzada que cruzaba Hungría, la misma que durante varios siglos fue la ruta expedita y preferida de los romeros que peregrinaban hacia Tierra Santa. Y en su recorrido instaló varios hostales en los que los viajeros, independientemente de la nacionalidad, recibían alimentación y hospedaje gratis de cuenta de San Esteban. No obstante la prosperidad y justicia que San Esteban proporcionó a su pueblo, su vida se vio ensombrecida porque su único hijo, Emérico, que era su fiel copia, incluso la Iglesia lo declaró beato, y que le garantizaba la continuidad de su modelo de gobierno, falleció en una partida de caza. En los últimos años de su vida, al quedar sin heredero, San Esteban se vio inmerso en oscuras intrigas palaciegas que fueron minando su salud. Y aunque alcanzó a designar a un sobrino como su sucesor, el 16 de agosto de 1038 murió llorando y pidiéndole a Dios que protegiera a su pueblo y preservara su obra. Por eso hoy, día de su festividad, pidámosle a San Esteban de Hungría que nos enseñe a administrar nuestras vidas para la gloria y honra de Dios. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. Ñande Yara Ñe'e presenta Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Todos los jueves de 20:30 a 21:30 horas. Agosto, Cartas Paulinas. Contactos al 0981 50 50 36.
Ñandeyara Ñe'e. Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyara Ñe'e, Antiguo Testamento. Estamos reflexionando con este hermoso libro de Samuel. Primer libro de Samuel, capítulo 17. Ñandeya Ejina, Ñamañaya, Jesaya, Bambaesa, Ñandeyara, Ñandenenoi, Baesa, Bajae, Ñaneatoya, Ñande, bueno, Pella Poponaque, en la Pella Potágina. Y nos pone este lindo ejemplo, ¿verdad? En la figura, en las palabras, en el accionar de David. David, primero, muy humilde, muy sencillo, muy pequeño, la pequeñez contra entonces el orgullo, Goliat, la fuerza, sea lleva. Entonces puede desafiante lo que te haga. Pero sin embargo, unos corren, esos que se creen, otros que se mueven simplemente por intereses. Aquí te muestran los intereses económicos, te voy a llenar de riquezas, te voy a dar entonces a mi propia hija. Intereses entonces muy falaces. Esto sería del placer, ¿verdad? La propia hija, y luego también te voy a eximir de los impuestos, también la corrupción, te voy a eximir, porque vos sos mi amigo, porque vos esto, donde pagamos IPEA, donde ya ponemos IPEA, y entonces son cosas que ofreciéndote, ¿verdad?, dentro de la corrupción es lo único que te mueve. La peana y poríamos, entonces, después diga tu ñaña mongueta. ¿Verdad? Eso es lo que te está diciendo. Bueno, por eso es que David pregunta una y otra vez a los hombres que estaban con él, ¿qué le harán al hombre que derrote a ese filisteo? O por andú una y otra vez. Porque ¿qué es lo que están haciendo? Vaya a soldados en el ejército, oye, retribuir, llegan a verme, pejon a la peñonera, anape cumplir, y mira un poco lo que está diciendo. Nape cumplir la peñapoa. Es como decir, yo soy ministro de justicia, haya pues a la justicia, pe paga llegan a hacer. ¿Entendiste? Yo estoy en la Corte Suprema. En vez de que hagamos injusticia, de votar justicia, bueno, voy a ofrecer, entonces le ganata. La han de ofrecer allá, entonces. Parece que esto, ¿verdad?, que se escribió. Esto hace 2.500 años que se escribió. 2.500 años atrás esto se escribió. Y parece que se escribió para hoy, ¿verdad? O mejor dicho, se escribió luego para hoy, para nosotros. Porque Ñandé hasta diría peor que esto, Jacob Ñandé. Nembo Asai nos lleva, pega mensaje, pega huevo, lo que sea, no sé por dónde. Nembo Asai. Entonces, queridos amigos, se dan cuenta. Este libro, hemos dicho luego ya desde el inicio, el libro de Samuel es un libro de la política, porque nos enseña, nos muestra a preocuparnos por la polis, a preocuparnos por el grupo, a preocuparnos por la eclesia que dice Peatiguazú, ¿verdad? O sea, la comunidad, a preocuparnos por el hombre, por la persona. Entonces David aquí se sorprende porque dice, pero tu función es aquella de ser soldado, de salir a luchar, de salir a vencer, de salir a defender justamente los intereses del pueblo, de la nación. ¿Y qué es lo que estoy escuchando? Que el rey tiene que venir de nuevo a ofrecer y a decir, yo les voy a dar, a aquel que salga le voy a dar. Primero riqueza, segundo, a mi hija, princesa, y luego les voy a eximir de impuestos. ¿Se dan cuenta? Aquí ya encontramos una corrupción total. Ahí también a Saúl mismo se le está metiendo dentro de la corrupción. O sea, el mismo rey, el mismo presidente, el mismo ministro, el mismo director, ese que está ahí, o imán entonces lo monguea, allí va. Tal vez por ahí yo no voy a aparecer porque dice luego también interesante, un hombre de Israel dijo, ¿han visto a ese hombre que sube? Él viene a desafiar a Israel. Al que lo derrote, el rey lo colmará.
Oímante oyan de apetebe la tembiguay. Apea hoy coñan de apetebe. Diga tú y la ñaña botado y seo lleva. Porque así somos, queridos amigos. Qué pena, ¿verdad? Y esto ya hace, como les dije, más de 2500 años que esto se escribió. A este cuñan de guaná escribía, cuñan de guaná este día guaná. Ñando mi janguaya esa misma, esa baña de Jacob. Siempre, ñande pocanese, siempre queremos ahí tener lo nuestro, eso que nos conviene, lo que nosotros buscamos, lo que nosotros queremos. Y entonces, David es el único aquí que se pone. Y miren que David te dice luego enseguida, cuando le comunicaron a Saúl, después un poco más abajo, lo que estaba haciendo David, le estaba cuestionando al mismo rey lo que él estaba ofreciendo. O sea, estaba corrompiendo a su propio ejército, le estaba corrompiendo a su propia gente. Entonces, ¿qué le dice? No hay que desanimarse, le dice. Entonces Saúl le dice, tú no puedes batirte con ese filisteo porque no eres más que un muchacho y él es un hombre de guerra desde su juventud. Es lo que tantas veces también a nosotros nos pasa. Cuando ya que llega, ya por mi vida y por la mía. Queridos amigos, les dejo la bendición del Señor, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñandeyara Ñe'e, Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñandeyara Ñe'e con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.